Freddy Guevara, coordinador político de Voluntad Popular de Venezuela. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Gracias por la invitación y bueno, un honor estar en esta semana de inauguración. Bueno, muchas gracias. Son ustedes una serie de políticos venezolanos de la oposición que vinieron a la Argentina. ¿Con qué misión? Mira, ahorita estamos iniciando todo lo que es una cruzada y una jornada internacional que busca básicamente informar sobre la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Después del 14 de abril de este año, Venezuela tuvo un antes y un después, porque es que ya la frágil democracia que había con Hugo Chávez, en las cuales está el debate, bueno, pero es medio dictatorial, pero hay elecciones, etcétera, ese debate quedó muerto porque nosotros tenemos pruebas claras de que se robaron las elecciones, de que en efecto Nicolás Maduro, que es en teoría, presidente de Venezuela, es de forma ilegítima. Y esa información, después de que se dio, ha venido continuando una crisis social y política que se ha venido acrecentando, que consideramos fundamental que el país, que Latinoamérica en general, esté informada al respecto, primero para combatir la mentira del gobierno que siempre está pagada por los petrodólares de los venezolanos y en vez de estar siendo invertidos en desarrollo social, está siendo invertido en la propaganda del gobierno y en apoyar campañas como las de los Kirchner, como las de los sus aliados en Latinoamérica. Y segundo, porque tememos que, dada la grave crisis política y social que viene y la falta de liderazgo y de apoyo popular que tiene el actual mandatario del país por forma ilegítima, que es Nicolás Maduro, ellos puedan iniciar una escalada de represión que necesita ser alertada a nivel internacional para que precisamente todos nos unifiquemos para enfrentar esta problemática que no solamente Venezuela, sino que como ustedes sabrán, tiene alta influencia en los demás países de la región. Bien. Quiero hacer una consulta que parece totalmente, digamos, cotidiana y que no tiene que ver, pero creo que tiene que ver. Yo he estado 4 veces en Venezuela. La primera, cuando fue el golpe de Estado que dio en su momento Chávez. 92. 92, exactamente. Fue la primera trabajando las 4 veces. La última que estuve hace 3 o 4 años, me sorprendió una vez más el precio del combustible. Presten atención porque el dato es increíble. ¿Cuánto le cuesta a un venezolano llenar el tanque de combustible de su auto? Vamos a sacártelo en dólares, ¿será? Sí. Puede ser 4 bolívares al precio oficial, ¿cuánto puede ser? Es menos de $1. Menos de $1. Menos de $1 el tanque. Completo, una camioneta. Insisto con el dato, llenar el tanque de un auto en Venezuela cuesta menos de $1. Llenar el tanque, o sea, insisto porque parece ridículo te el puedo valor. decir una anécdota. El otro día estaba con un motorizado, estaba ya en Venezuela, hay lo que se llama mototaxi, ¿no? Sí. Estaba en un mototaxi y se le está acabando la gasolina, se metió en la gasolinera y le dijo, mira, no tengo dinero. Y le echaron la gasolina gratis. Claro, exactamente. O sea, la nafta en Venezuela es prácticamente gratis. O sea, la gasolina en Venezuela es prácticamente gratis. Bueno. Está subsidiada y es un subsidio bien injusto porque al final de cuentas está beneficiando a las personas que tienen más recursos. Claro. Esto es una política de un gobierno que en teoría se dice socialista, pero forma parte de las contradicciones que tiene al utilizar políticas que lo que hacen es subsidiar a quienes menos lo necesitan en lugar de estar favoreciendo precisamente a quienes más necesitan recursos del Estado. Por eso, con un barril de petróleo a $100, precio internacional más o menos, es entendible que la entrada de dólares le haya permitido a Venezuela durante tantos años sostenerse con el plan chavista, con un dólar a $40. El problema está en que el modelo se agotó. ¿Perdón? El problema está en que el modelo se agotó. Se agotó el modelo. ¿Por qué se agotó el modelo? Primero, no es un modelo sustentable ni sostenible, porque se basa en una renta. Es decir, depende de lo que pase afuera. Si de repente suben los precios del petróleo, bueno, buenísimo para la economía del país. Pero si de repente bajan por X coyuntura internacional, se ve seriamente afectada toda la economía venezolana, que depende 100% del esquema petrolero. Y eso es algo que, en teoría, el expresidente Chávez llegó en una de sus propuestas para cambiarlo, y lo que ha hecho es todo lo contrario, acrecentar nuestra dependencia a un solo producto y peor aún, destruir la producción nacional. Hoy en Venezuela, el 80% de lo que consumimos es importado. O sea, no depende de nosotros, se compra en Nicaragua, se le compra a Cuba, se le compra todo lo que tiene que ver con alimentación básicamente. Entonces, el modelo se agotó básicamente por 3 grandes razones. Primero, porque destruyeron la industria petrolera. Nosotros estamos hoy en día produciendo menos de 3 millones de barriles, 2.700.000, 2.600.000. De esos 100.000 van aproximadamente para Cuba diariamente, regalados a Cuba, regalados. Otra parte va para Petrocaribe, que es todo el Nicaragua, países, todo lo que tiene que ver la parte del Caribe, que no es otra cosa que una compra política. Y el resto, que está también a nivel internacional, está ya comprometido con China, porque el gobierno venezolano, que en teoría, y todo el proyecto del socialismo del siglo XXI, en teoría nacionalista, lo que ha hecho es entregar
todo nuestro aparato político a los cubanos, todos los yacimientos petroleros a los chinos y parte de nuestro territorio a los guyaneses, que son el país que está vecino a nosotros. Entonces, todo esto genera una crisis que hoy en día hace que sea realmente la única entrada de dinero que realmente tenemos es lo que se le vende al gran imperio norteamericano que ellos tanto critican. La única entrada de dinero realmente que le entra a los venezolanos es por los barriles de petróleo que estos de forma hipócrita atacan a los Estados Unidos, pero se los siguen vendiendo y le siguen entregando las concesiones de los yacimientos petrolíferos nuestros. Entonces, ese modelo se agotó y los tenemos esta crisis. La inflación más alta de América Latina la tiene, en teoría, el país más feliz según ellos del mundo. En algún momento los aviones estadounidenses que salían de las bases para atacar a Irak lo hacían con combustible venezolano. Digamos. Ahí es parte de la contradicción del modelo chavista en relación al imperio. Pero yo quiero preguntarle no por la gente que opina por ustedes, sino como ustedes, sino por aquellos venezolanos. ¿Cuántos millones de venezolanos votaron a Maduro? Mira, el registro electoral de Venezuela son 19 millones de votantes, básicamente. Las cuentas nuestras es que Nicolás Maduro tiene 700.000 votos de más de los que sacó realmente. ¿Pero cuántos lo votaron? Sacó al final 8 millones aproximadamente de votos. 8 millones. Sí, nosotros sacamos 7.200.000. Bueno. Y nosotros tenemos la cuenta de que en efecto nosotros ganamos por más de 200.000 votos frente a Nicolás Maduro. Supongamos que no son 8 millones, supongamos que son 7.300.000. Un poco mucho menos es menos de 8 millones. 7 Al final, millones. Sí, la diferencia que ellos plantearon, una diferencia de 200.000 votos entre Capriles y Nicolás Maduro, y nosotros decimos, las cuentas nuestras, que precisamente están fundamentadas en todas las investigaciones que realizamos, es que ellos tienen 700.000 votos de más. Es decir, nosotros estaríamos ganándoles a ellos por aproximadamente 500.000 votos. Pero más allá de la elección, lo que quiero plantear es que hay 7 millones de venezolanos, que es mucha gente, millones de habitantes, que no creen ni que Chávez sea un dictador, que no creen que quizá que la economía esté tan mal como se dice y que apoyan el modelo. Sí, y también te puedo plantear del otro punto de vista, más bien con tanto tiempo en un país en el cual ya hay una dominación total de todas las instituciones, en el que hay una dependencia absoluta del Estado para vivir, en el que la mayoría de la población depende directamente de un subsidio directo del Estado para poder surgir o no, en el que hay persecución política y hay casos que ya están metidos, incluso en La Haya y en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por personas que fueron despedidas de su trabajo simplemente por votar o por pensar distinto. Todavía tienes una mayoría de la población que está resistiendo frente a esta embestida que hay desde el poder central. Porque lo que ha venido en Venezuela ocurriendo es un proceso de descomposición política y social tan grande que nos ha llevado hoy en día a afirmar que tenemos una dictadura nueva, una neodictadura, una dictadura moderna, una dictadura del siglo XXI. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo eso va a ser una dictadura? Porque cuando uno piensa en dictadura, recuerda es más bien a los modelos militares como tal, formales, los paredones, etc. Los tiempos cambiaron. Y los escolásticos, los grandes investigadores hoy en día han encontrado que hay un nuevo concepto que creo que se adapta muy bien al modelo venezolano y creo que es la pretensión de los Kirchner, la pretensión de Correa, la pretensión de Evo y de todo este combo, que es lo que se llaman las autocracias competitivas, que no es otra cosa que una dictadura moderna. ¿En qué se diferencia una dictadura de este tipo de las tradicionales? Bueno, la primera de ellas tiene que ver con el tema electoral. Es una dictadura formal o normal en Cuba, en Zimbabue con Mugabe, etcétera, en la Unión Soviética de antes. Las elecciones o están 100% amañadas, como en Cuba, que por ejemplo el voto casi que es público, o el resultado se controlaba directamente. Birmania, por ejemplo. La gente votó, ganó la dirigente de la oposición, pero ellos controlaron el resultado final y dijeron, no ganaste tú, me quedo yo igualito. Es decir, ese es el tipo de elecciones que pasan en las dictaduras. Ahora, una dictadura moderna como la que estamos viviendo en Venezuela, hay un control del aparato electoral tan grande que con el ventajismo te ponen la cancha tan complicada y de forma tan poco transparente que pueden manipular el resultado. Aunque no se lo garantizan a favor de ellos, sí te ponen un terreno tan complicado que en efecto no es una elección ni libre, ni justa, ni transparente. Sí, de todas maneras 7 millones de votantes en el siglo XXI, porque hace 100 años o la década del 30, cuando empiezan las dictaduras, por lo menos en la Argentina, en donde digamos, no existía la información y la formación de educación que hay ahora, pensar que 7 millones de venezolanos respalda una dictadura es difícil de verlo así. Pero es que tiene que ver con el modelo que está detrás de ello. Primero, insisto, ¿cuántos de esos lo respaldan realmente de forma libre? En Venezuela, para que tengas claro más o menos cómo es el sistema electoral nuestro,
la gente tiene que poner su huella digital en una máquina Sí, sí, que lo aparece conozco. vinculada directamente. Y hay una gran parte de la población, nosotros tenemos estudios que piensan que el voto no es secreto. De hecho, no me creas a mí, créeselo al presidente que nosotros decimos que se robó las elecciones, que es Nicolás Maduro, que 2 semanas después del resultado electoral dijo que él sabía quiénes habían sido los oficialistas que votaron por Enrique Capriles. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a una población que el propio presidente dice que él sabe por quiénes votaron, que no tengan miedo a la hora de elegir? Cuando aquí ocurrió un proceso legal en nuestro país que era el revocatorio, en el cual había que recoger 3 millones de firmas para solicitar el revocatorio del mandato de Chávez, y esas personas quedaron en una cosa que se llamó la lista Tascón, que sacó y generó el genocidio laboral más grande que existe en la historia de Venezuela. Más de 1 millón de venezolanos perdieron sus puestos de trabajo y quedaron excluidos del sistema de seguridad social por haber firmado en contra del gobierno. Entonces, Venezuela no tiene un sistema electoral libre. Si fuera un tema completamente libre, yo estoy seguro que el resultado sería distinto. Claro. Pero ahí En ocurre materia- la coerción. sí, en Ojo, materia- hay apoyo, evidentemente. Uno Claro. no puede ser ciego y no te vamos a decir que es que La cuestión todo el mundo está en electoral contra. igual es como un escalón, digamos, de discusión o, más elevado. Ahora, la cuestión de la inflación, de los precios, el alza permanente de precios. ¿Cómo no hay parece de todas maneras en los últimos días que se estuviera a punto de un estallido social por estos problemas en la provisión de alimentos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se sostiene esta alza de precios del 40%? Yo creo Sí, que es una bueno, mezcla de dos la verdad que cosas. acá también estamos con una inflación altísima Sí. y se tolera. Y es el modelo que están exportando, evidentemente. Mira, yo creo que es una mezcla de dos cosas. Lo primero tiene que ver con que el pueblo venezolano de por sí no le gusta resolver sus conflictos políticos de forma violenta. Y ahí si el gobierno es inteligente, tiene que buscar una salida electoral como la que nosotros queremos. Nosotros queremos que esto no tenga una salida de estallido social, ni de golpe de Estado, ni de violencia. No queremos eso. No nos va a beneficiar a nosotros, no va a beneficiar al país, no va a beneficiar a la historia, ni a la transformación cultural que tenemos que hacer en Venezuela para recuperar los valores democráticos realmente. Pero por el contrario también existe una cultura del miedo que se ha venido sembrando. En Venezuela ocurren cerca de 200 protestas diarias y la cantidad de ciudadanos detenidos por protestas sociales, ni siquiera políticas, es altísima, una de las mayores del continente. Aquí hay una persecución en Venezuela hay una persecución hacia quienes piensan distinto y lo expresan y sobre todo quienes protestan. El tema de los sindicalistas es algo gravísimo. Por ejemplo, esto en teoría es un gobierno obrero y socialista, él se hace llamar el presidente obrero, y hoy, el día de hoy, la ciudad de Guayana, que es el centro donde está la mayor cantidad de empresas básicas de Venezuela, amaneció militarizada. Todas las industrias básicas tienen una tanqueta, que es un tanque de guerra pequeño, en las instalaciones por conflicto con los sindicalistas que están allá. Entonces, cuando tú tienes una mezcla de una población que no le gusta la violencia como mecanismo de solucionar los conflictos, y adicional a eso tienes el tema del miedo, hace que la gente vaya guardándose. Pero eso tiene una problemática porque tiene un límite, es una olla de presión. Nosotros queremos que esa olla de presión explote sea en términos de una salida constitucional a la crisis. No queremos que sea por una vía de violencia ni estallido social, que pareciera que es lo que quiere el gobierno para justificar, utilizar esa crisis para tratar de mantenerse en el poder de forma permanente. ¿Cuál es la oposición ha tenido la oportunidad en la última elección y no logró, a pesar de las denuncias de fraude que han hecho, conquistar o generar esta empatía con el electorado para que lo votaran, digamos? No, ¿Es Capriles permíteme, o es la propuesta? Permíteme diferenciar o no coincidir contigo en ese tema, porque Sí. nosotros estamos absolutamente seguros que ganamos, y quiero dar un ejemplo muy claro por qué decimos que ganamos. Ustedes aseguran que ganaron y que... Nosotros somos mayoría, no tenemos duda al respecto. Y no tenemos ninguna duda porque cuando todo proceso electoral tiene el proceso de la auditoría, la parte que pone en cuestión tiene derecho a solicitar la auditoría completa. Nosotros solicitamos una auditoría al Consejo Nacional Electoral. Y eso fue el compromiso que se firmó en UNASUR para resolver la crisis política venezolana. Si se hacía la auditoría y nosotros decíamos que perdimos por un voto, habrá sido por un voto, con ventajismo, con miedo, etcétera, pero nosotros decidimos ir en esas condiciones. Ahora, lo que nosotros no decidimos ir fue en un escenario en el cual tenemos cuenta que fueron 700.000 venezolanos que usurparon su identidad y votaron por ellos. ¿Cómo decimos eso? La mejor prueba de todas es un dicho que en Venezuela lo expresamos muy bien, que significa el que no la debe, no la teme. ¿Qué debe el gobierno?
el gobierno le debe a los venezolanos y al mundo la verdad sobre la transparencia del proceso electoral. ¿Y a qué le teme? A revisar los cuadernos electorales. ¿Qué entonces quiere decir? Nosotros le solicitamos al Gobierno Nacional de Venezuela, al Consejo Nacional Electoral, que está perdón, manejado 100% por personas afectas al oficialismo, que revisáramos el proceso electoral. Y ellos dijeron, sí, vamos a revisarlo todo, excepto los cuadernos electorales. Si yo estoy aquí, yo digo que se me perdió el BlackBerry, se me perdió el celular. Y le pregunto a todos los que están en el estudio, ¿quién lo tiene? Yo digo que tú lo tienes en tu bolsillo. Y tú dices, vamos a hacer algo, revisemos todos los celulares, revisemos todos los bolsillos, menos el mío. Sí, es claro, obvia la claro. respuesta, que lo Sí, tienes sí. tú. Bien. Eso es lo que está pasando. Ahí estuvo la trampa y ahí fue donde al pueblo venezolano y al mundo le mintieron, arrebatándole la democracia. ¿Y acá tuvieron reuniones con políticos de la Argentina? Sí. ¿Con quiénes estuvieron? Mira, estuvimos la diputada Patricia Bullrich, estuvo también la diputada Cornelia Schmidt, quienes lideraron todo un proceso en el cual realmente les agradecemos muchísimo todo el trabajo porque ayudaron a constituir lo que es el Frente o el Grupo de Amigos de Venezuela. Es el segundo grupo que estamos creando en Latinoamérica. El primero se creó en Perú con venezolanos que viven allá y políticos del Perú. Este es el segundo grupo que estamos creando y que tiene como misión fundamental, primero, difundir la verdad sobre todo este tipo de cosas, porque es que nosotros entendemos las contradicciones que pueden estar existiendo producto de la propaganda oficial y de ese mundo gris que se maneja en el debate político. Porque, y lo repito de nuevo, sobre todo en los países del Cono Sur, en donde hubo unas dictaduras militares, cuando uno habla de que el gobierno de Venezuela no es democrático y hay elecciones, la gente piensa, bueno, pero allá hay un camino de ese tipo. Y el problema no son solamente las elecciones, que ya expliqué que es un proceso amañado y poco transparente, pero ahora agrégale el tema de la persecución y la disidencia política. En Venezuela cerraron un medio masivo. En Venezuela ahora compraron a través de testaferros el único medio que nos quedaba para poder expresarse libremente. En Venezuela hay una política, hoy en día, hoy, eso pasó la semana pasada, a un canal informativo le prohibieron hablar del problema del desabastecimiento porque según ellos eso es lo que genera más desabastecimiento. A un diario del sur del país que se encarga de todo lo que es el problema sindical, le prohibieron publicar información sobre la corrupción. Sí, en Venezuela hay una persecución directa hacia el manejo de la información que ha venido atacando y que ha venido cercenando cada vez nuestros espacios. Y eso, lo último, tienes que agregarle la persecución política, que en efecto tú tienes casos como, por ejemplo, lo que pasó con la diputada María Corina Machado y el diputado Julio Borges, que les cayeron a golpes en el Parlamento y le fracturaron el pómulo y la nariz. Sí. Eso no tuvo consecuencias. Como Leopoldo López, un dirigente, que es precisamente el líder de mi partido, quien estuvo inhabilitado sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo, pero simplemente como tenía todos los puntos para ganar, no lo dejaron correr. Y tienes ahora la amenaza también de Enrique Capriles que están diciendo para detenerlo. A mí me han puesto en el escarnio público, en cadenas nacionales, diciendo que yo soy responsable de violencia, etcétera, sin ningún tipo de pruebas. Entonces, la persecución política en este tipo de dictaduras modernas es selectiva, no es masiva. No agarran paredones de fusilamiento, pero agarran y hacen ajusticiamientos o cosas particulares con uno o dos dirigentes. Y te pongo un caso muy extremo. Este fin de semana asesinaron a 4 dirigentes estudiantiles y juveniles de partidos políticos de oposición. Según ellos fue la delincuencia. Nosotros no tenemos cómo decir que fue lo contrario, pero nos genera muchísima sospecha que haya sido el mismo día en 2 zonas distintas del país 4 dirigentes de oposición. Entonces, en todo un clima tan enrarecido, tan complicado, con falta de justicia, en el que no hay independencia de poderes, en el que todos los poderes están de la mano del partido de gobierno, porque ellos mismos lo modificaron cuando tuvieron la mayoría en la Asamblea Nacional, bueno, el ciudadano está absolutamente arrinconado y tenemos una situación distinta a la del 14 de abril. Hoy en día no tenemos ninguna duda que tenemos mayoría de apoyo popular, pero están cercándose cada vez más los espacios para participar y resolver esta crisis y estamos seguros que como esto es un problema latinoamericano, también necesita una solución latinoamericana. Muy bien. Freddy Guevara, gracias por haber venido, gracias a por esta visita y mucha suerte a la vuelta en Venezuela. Gracias. Bien. Enseguida volvemos.